Hoy un tema que está en la palestra, ChatGPT. ¿Buscas aprender más sobre aquello que pueda agregar valor a tu carrera y a tu vida? Entonces has llegado al podcast En la Casita, un programa donde te ofrecemos una mirada clara de los temas vocacionales, personales y académicos que podrían ayudarte a encontrar tu pasión y a alcanzar tus metas profesionales. Junto a expertos de diferentes áreas, te brindamos una experiencia informativa y de crecimiento. ¿Estás listo para la experiencia? Estás en buenas manos. Estás en la casita. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast favorito, En la Casita. Pero mira qué interesante, mientras hablamos, yo voy pensando en método de estudio. Y normalmente en los métodos de estudio, en las primeras etapas de un método de estudio, el paso es la aproximación al contenido que tú vas a estudiar. Y se parece un poco a lo que estábamos diciendo de la página en blanco, o sea, la aproximación, ¿verdad? Exacto. Y ahora estamos hablando de estructura, de esquema. Y en un método de estudio, uno de los pasos que tú das después que tú subrayas, haces tu resumen, es que tú conviertes en un esquema porque tú vas reduciendo el material hasta llegar como a un esqueleto que te sirva luego para estudiarlo y memorizarlo y poder evocarlo. Entonces ahora con la estructura, yo estoy pensando en método de estudio y ChatGPT, ¿verdad? Entonces ahora sería ese siguiente paso en un método de estudio, un esquema. Exacto. Estos chats de inteligencia artificial, hay unos que son generativos. Bueno, ya está la versión 4 de ChatGPT, que con un pago mensual, tú vas a poder, todavía no, pero en unos días tú podrás generar imágenes. Mientras tanto, hay una que se llama Midjourney, hay una que se llama DALL-E 2, que es de OpenAI, la misma empresa de ChatGPT. Tú puedes decirle a ChatGPT, mira, yo quisiera generar una imagen en DALL-E, por ejemplo, DALL-E 2, sobre tal cosa para mi exposición. ¿Cómo tú se lo pedirías a DALL-E 2? Y él te va a decir, ChatGPT, así mira, para que DALL-E 2 lo entienda, porque son generación de imágenes a través de texto, text to image, Sí. texto a imagen. Sí. Él te da en el lenguaje en que lo entendería DALL-E 2, cómo tú deberías pedirse. O sea que Entonces te da... tú copias la instrucción que crea ChatGPT para DALL-E 2 y le dices a DALL-E o a Midjourney, yo necesito generar, porque imagínate que a mí me pusieron como tarea crear una novela. Y yo quiero hacer la portada como una imagen de mi novela, pero yo no quiero la típica foto baja de Google. Sí. No, yo quiero crear un escenario, o yo estoy guionizando para un documental para la semana más corta, y estoy en la parte del storyboard y quiero hacer los dibujos que se hacen de la parte del guión, ¿no? De los dibujos. Déjame crearlo con Midjourney, pero yo no sé pedirle las cosas correctamente para que sean precisos. ChatGPT también te ayuda con eso. O sea que ahí te sirve como de intérprete, de otra... De intérprete para comunicarse con otra inteligencia artificial. Exacto. Es una locura, ¿no? Todo esto es un tema muy nuevo porque Totalmente. tú también, mientras vas diciendo eso, yo voy pensando en derecho de autor. O sea, va a venir toda Sí. una revolución quizás Sí. o una discusión Ujú. del derecho de autor, ¿verdad? Y todas estas creaciones que tengan Sí. que ver con inteligencia artificial, que ya serán materia de otro programa, De tal vez, otros episodios. de otros episodios. Más utilidades para la técnica de memorización. Pensando en el mismo método de estudio, llega un momento que ya tú tienes, por ejemplo, codificado tu material y tú tienes que utilizar o mnemotecnia o alguna técnica específica para poder memorizarlo y luego evocarlo. Entonces, creo que también podríamos usarlo en ese sentido. Mira, por ejemplo, alguna vez, yo me acuerdo que cuando a mí me dieron el álgebra, Sí. álgebra, trigonometría, yo me acuerdo que cuando nos enseñaron a medir, a calcular los grados de los triángulos, que si, bueno, no me acuerdo de todo, ¿no? Pero estaba el cálculo del seno, coseno, tangente, cotangente, clásico de colegio. Sí. Yo me acuerdo que yo me inventé un acróstico. Yo hice un acróstico con las primeras letras de cada fórmula para memorizármela en el orden en que se hacían. Ajá. ¿Ya? Ok.
eso es una técnica de memorización o regla mnemotécnica. Pues mira, ChatGPT te hace eso. O sea, yo tengo 5 términos que yo tengo que aprenderme, y tengo que aprendérmelo en ese orden. Y para mí son términos complejos de memorizar. Yo puedo usar la típica botella de repetir, repetir, repetir. Puede ser que funcione, lo único que va a ser temporal. Pero imagínate que yo le diga a ChatGPT, mira, con estas 5 palabras y en este orden, créame una canción. Interesante. O créame una poesía. O créame... Porque el ritmo, la rima, todo eso ayuda en la memorización. Claro, tú te pones un sonidito de la música que te gusta y tú te inventas la entonación y es más fácil memorizar cantando que Sí, repitiendo. sí. Pero también yo le puedo decir, de estas 5 palabras, créame una palabra donde cada letra sea un acróstico, ¿no? Donde cada letra sea eso. Y una vez más, es un asistente. Tú lo estás usando como asistente, pero tú tienes que hacer el trabajo de memorizarlas. Lo que Ajá. pasa es que es una ayuda a memoria que te va a servir para evocarlo. Y puedo hacer a la inversa un acrónimo y decirle, esta palabra, yo quiero que tú me hagas un acrónimo que tenga esta palabra y que cada una de las letras de la palabra tenga que ver con este tema. Para en vez de memorizarlo, desarrollarlo en una exposición. Sí. Esas son cosas que uno lo hace de manera natural y que ChatGPT lo puede hacer por ti. Hay una técnica muy sencilla que se llama la cadena, que es que si tú tienes que aprenderte un conjunto de variables en cualquier asignatura, digamos que tú eliges una imagen para cada variable. Y entonces tú las vas encadenando en una historia. Entonces, ese mismo esquema que dijimos ahorita se lleva a un mapa mental. Y tú tienes tu mapa mental. Y entonces tienes títulos, subtítulos, palabras claves. Esas palabras claves sirven de detonante, de gatillo. Entonces, si a cada una de esas palabras claves tú le asignas una imagen, luego con todas esas imágenes tú la vas encadenando y vas haciendo una historia. Y luego tú solo tienes que recordar la historia, que evocar la historia y te van surgiendo las variables. Exacto. Esa asociación, Tú estableces la asociación. tú la puedes hacer tú. Realmente es muy divertido hacerla porque mientras tú la haces, la vas memorizando. Pero Sí. también, bueno, pero es que hay una palabra que no le encuentro con qué asociarla. Que a veces es abstracta. Exacto. Entonces, ChatGPT, yo a veces le pregunto, porque tengo una palabra que quiero usar. No es la palabra que quiero usar, pero sí el concepto, pero tiene un nombre muy técnico. Entonces yo le pregunto, dame un sinónimo de esta palabra que sea más simple de comprender. Y él la busca, claro. Después yo tengo que validar que es cierto, que es Interesante. un sinónimo. Nos estamos facilitando la vida con ChatGPT, pero seguimos desarrollando nuestro cerebro, nuestro intelecto. Exacto. No dejamos que sea el piloto ChatGPT. Seguimos siendo el piloto. Otro uso interesante que se le puede dar a este chat es para, por ejemplo, corregir textos, para mejorar la gramática, incluso para traducir de un idioma a otro, que se dice que la traducción de ChatGPT es mucho más pulida que la del traductor de Google, por ejemplo. Tú sabes que a propósito de eso, yo le bajé una extensión de Chrome para ChatGPT Ajá, que me permite comunicarme en voz. ajá. Entonces, para practicar idiomas, excelente, porque tú lo pones en inglés y tú le hablas en inglés Y él te responde en inglés. y él te responde en inglés. Entonces, Ajá. si está captando lo que tú le estás diciendo, significa que tú estás avanzando, que estás pronunciando bien. O sea, para Como mejorar práctica. la pronunciación. Para mejorar la Si pronunciación. él transcribió lo que tú le dijiste en inglés correctamente, es porque tu pronunciación está buena. Mi pronunciación está buena. A menos que sea tan inteligente de ChatGPT que lo interprete. Pero tendría Bueno, que decírtelo. Habrá una parte de eso, Sí. pero mínimamente estás comunicándote. Claro, claro. Y el tema de la gramática, que muchas veces nosotros utilizamos en una oración palabras en un orden que en inglés tienen más sentido que en español, porque como estamos digamos, tan expuestos a los anglicismos, y tú sabes que en inglés es como si fuese al revés la mezcla de algunas palabras, a veces cometemos el error en español de poner un artículo después. Sí, sí, sí. Entonces ahí tú le pasas eso. Si La tú no tienes la sintaxis. seguridad, Como la se cambia la sintaxis, correcto. el que lo quiere decir literalmente comete errores. Tú le pasas eso a ChatGPT y le dices, mira, revisa que eso se entiende en español. Otra cosa que tú puedes hacer es readaptar un texto que has hecho tú, porque quizás el dominio que tú tienes de ese contenido es muy amplio,
pero tú necesitas exponer eso a tus compañeros y tú crees que no te van a entender. Tú le pasas el texto y le dices, redáctame, vuelve a revisar el texto, revisa el texto, devuélvemelo de nuevo, como si tú se lo fueses a explicar a un compañero de la universidad. Mira que es un uso inteligente porque estamos hablando de que tú tienes un amplio dominio de ese campo, de que Exacto. tú tienes una cultura avanzada dentro de ese campo del saber y que tu público probablemente no la tenga. Entonces tú estás adaptándolo, pero quien produjo eso y de manera rica fuiste tú lo estás simplificando. Y lo puedes hacer al revés, si tú entiendes que lo que tú has creado es muy simple, por decirlo así, es como que muy básico y tú quisieras usar algunas palabras técnicas, pero no las tienes porque tu lenguaje coloquial es el que más tú utilizas, tú se lo pasas a ChatGPT y tú le dices, mira, esto yo se lo voy a explicar a un profesor de la universidad. Tú pudieras volver a rehacerlo utilizando palabras un poquito más técnicas. Entonces mira qué está surgiendo ahí. Ahí está surgiendo el que yo me dé cuenta de que tengo una debilidad. Exactamente. Entonces ahí, ¿qué pero significa? pero puedo mejorarla teniendo el resultado de ChatGPT como retroalimentación. Sí, pero también eso me debe conducir a saber que tengo que leer más, Exactamente. que tengo que usar más diccionario, que tengo que ampliar mi vocabulario. O sea, me está detectando una debilidad mía que yo, como estudiante, como un profesional en formación, como alguien que quiere tener un ejercicio profesional de calidad en el futuro, entonces me voy a preocupar de potenciarlo. suplirla y potenciarla. Claro, porque aunque ChatGPT te haga eso, realmente no es que te esté ayudando. Porque si tú logras tener dominio de esos tecnicismos, tú ahorras más tiempo redactándolo tú que pidiéndole a Chat que te lo revise. Y puede ser útil en caso de que tú estás haciendo algo fuera de tu área. Eso. Entonces hay mucho tecnicismo de repente y tú dices, ok, ¿cómo simplifico esto? Sí, no, imagínate que hay un párrafo que yo quiero agregarle o un artículo que quiero agregarle a un contrato, pero yo no soy abogado, pero es que yo estoy alquilando mi casa, entonces yo quiero que sea un texto legal, convertirlo a legal. Yo se lo puedo pedir, pero volvemos siempre a lo mismo. El resultado que te da ChatGPT no es de fiar al 100% para tú copiarlo y pegarlo. Es tú revisarlo luego y validar si conviene, si no conviene lo que me dio. Mira, otra utilidad para comprensión de tecnicismos. Yo escuché de una persona que le hicieron un contrato de trabajo y había las famosas líneas pequeñas de las que se habla a veces en los contratos, que nadie lee o que son como que medio que hay que leerla complicadas. Ahí están los engaños. Y decía él que él copió ese texto y le dijo a ChatGPT, ponme un ejemplo real sobre ese texto que es de un contrato. Y ChatGPT le dijo, sí, mira, eso quiere decir que si a ti te pasara esto y esto y esto, el contrato te cubriría o no te cubriría esto, por esto y lo otro. Sí. Para él poder comprender qué significaba todo eso con esas palabras, porque él no era abogado. Que entonces y él tenía que firmarlo. Que es un uso más allá de la universidad, pero que un universitario que está en su familia, en ese contexto, y a tu abuelo le está pasando eso, tú espérese, abuelo, coge tu texto, lo llevas a ChatGPT y te surge eso y ahí te levanta una alerta. Sí, y tú puedes usar con ChatGPT, tú puedes activar uso de metáforas, de analogías que te pueden servir o para comprender mejor lo que ya estás leyendo. Que yo tengo que preparar una clase, pero la clase no puede ser de memoria. Yo tengo que poner casos reales, pero no se me ocurren. Bueno, es difícil que se te ocurra si tú no comprendes bien lo que estás leyendo. Que es parte de lo mismo que decíamos ahorita del aprendizaje del método de estudio, porque la etapa final de un método de estudio no es evocar, porque no se trata solo de memorizar, sino es aplicar. Si es práctico, que tú lo puedas implementar. Exacto. Y si es un contenido, digamos que teórico, entonces que tú lo puedas utilizar o en una discusión o en una redacción o en un análisis o en una síntesis. Entonces, al final, te tiene que servir. Exacto. Y tú tienes que saber implementarlo. Claro. Si te quedas sin dar ese último paso, entonces no fue efectivo tu método de aprendizaje. Pero las metáforas son buenas siempre cuando estás explicando algo. Las metáforas, las analogías, y demuestran entonces tu comprensión del tema. Exactamente. Y tú simplemente estás usándolo como auxiliar. Y a quien primero ayuda a comprender es a la misma persona que lo va a utilizar luego para los demás. Sí. Eso da al pie de que si te hacen preguntas luego de esa exposición,
tú tienes un campo más amplio de lo que expusiste, y partiendo de una primera metáfora generada por esta inteligencia, está la superinteligencia tuya que va a poner 700 ejemplos más en plena clase. Por ejemplo, Que de eso se trata. si algunos estudiantes quisieran darnos algunos usos inteligentes adicionales que se pueden dar como estudiantes, ¿dónde podrían hacer eso? En nuestras plataformas. Mira, tenemos un canal en Telegram, un perfil en Telegram, vamos a empezar por Telegram, que tengo en la mente Instagram. Sí. En Telegram tenemos un canal donde en cada publicación hay un espacio de comentarios donde se puede socializar, pero tenemos un perfil en Instagram. Sí. Y tenemos el canal de YouTube. Para socializar entre Instagram y Telegram, yo creo que es lo más a nivel digital. Porque sería interesante, aunque nosotros pensamos hacer un episodio más adelante y traer estudiantes y hablar sobre el tema, pero ahí pudiera surgir eso, de que podamos ir teniendo retroalimentación de usos inteligentes de parte de los más estudiantes. Usos, claro que sí. ¿Y cómo nosotros relacionamos todo esto a propósito de uso inteligente a pensamiento crítico? Porque si algo no debe quedar fuera, no puede quedar fuera nunca, cuando se usan estas inteligencias artificiales, es el pensamiento crítico de parte de quien la usa. ¿Cómo entra esto en juego? Mira, el pensamiento crítico yo creo que es la capacidad la más importante para el uso de estas inteligencias artificiales. Pensamiento crítico quiere decir todo lo que yo produzca o produzcan estas inteligencias artificiales hay que cuestionarlo. Cuestionarlo es hacernos las preguntas adecuadas para saber si ese resultado es el que esperábamos, el que necesitábamos, o si es veraz. Es decir, y vuelvo y lo recalco, hay que comprobar que lo que me está dando el chat es real, es efectivo o me funciona. Para tú darte cuenta de eso, sin tú irte a validar por fuera con fuentes, con expertos, es importante tener dominio de lo que tú le estás pidiendo a ChatGPT. Yo pienso que comenzamos por ahí. Cuando tú dices eso, yo pienso que el uso de ChatGPT debe ser proporcional a la lectura que yo haga de filosofía. O sea, al dominio, exacto. Sí, pero yo creo que si tú usas mucho ChatGPT, tienes que leer mucha filosofía. No, es que mira, pensamiento crítico es filosofía pura, porque es hacer preguntas. No solamente porque, a ver, una cosa es hacerle preguntas a ChatGPT para obtener un resultado y otra cosa es hacerte preguntas en base a los resultados. Porque incluso para tú generar un buen prompt, tú tienes que tener criterios. Claro, el prompt, se habla de prompt como las instrucciones que tú le das al chat para que te dé el resultado. Tú tienes que tener criterio. Claro, tú le vas a decir... Si tú le haces preguntas idiotas, entonces... Él te responde... Disculpen esa palabra, más o menos a ese nivel. Exacto. De hecho, por ejemplo, si nosotros que tenemos dominio de psicología, hay preguntas que le haremos a ChatGPT, bien intencionadas incluso, cuyos resultados nosotros vamos a ver que son mediocres. Sí. Primero porque ya, ChatGPT no está para darte contenido 100% efectivo, porque en Internet hay mucho contenido que está mal hecho y está desactualizado. Mientras más tú sabes de tu campo, entonces mientras más dominio tú tienes o del contenido de un área del conocimiento, pero también de cómo se hacen las cosas. Porque si yo le voy a pedir estructura, que me haga un esquema ChatGPT sobre tal tema, puede que yo no tenga dominio del tema, pero sí yo debería saber cómo se hace la estructura. Lo que yo no quiero es hacer la estructura, pero yo sé cómo se hace. Claro, y siempre entonces... O sea, si tú te confías de que no, ahora están estas tecnologías. No, tú copia y pega. ChatGPT, inteligencia artificial. Entonces, y paralelamente van compañeros tuyos desarrollándose en su carrera, siendo buenos en su carrera. Entonces, van a tener ventaja competitiva sobre ti porque van a tener más criterios al momento de usar ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. Entonces, no se puede descartar nunca el que tú sigas desarrollándote intelectualmente. Miren, en el futuro van a sobresalir los profesionales que tengan el mejor dominio sobre su área de conocimiento, como siempre ha sido, pero que sean más eficientes que otros. Eficiente es que hagan lo que tienen que hacer, pero que lo hagan en el menor tiempo que se pueda. Pero ¿quiénes van a ser más eficientes? No es porque tú sepas más que vas a ser más eficiente. Es el que utilice las mejores tecnologías, porque no hay un área del conocimiento donde no hayan tecnologías. Así es. Entonces, yo tengo dominio de mi carrera, sí, pero
al tener dominio, sé utilizar estas tecnologías también, pero todavía más. El resultado que me da la tecnología, yo soy lo suficientemente crítico para determinar si está bien o no está bien, todavía te da más ventaja competitiva. Porque si Exactamente. no, tú vas a ver dentro de poco, si no somos críticos ante el resultado que nos da ChatGPT, la gente opinando, o incluso expertos opinando en los medios de manera vaga sobre algunos temas, que tú vas a Sí, decir, pero ¿y dónde? Pero fue ChatGPT que se lo dijo. la misma creación de las inteligencias artificiales. O sea, Ujú. si no hubiera habido alguien antes que la crea, No hay con qué alimentarla. exacto. Entonces, y volvemos, y otra vez, y el ciclo se cierra con un chat GPT versión 4 que ya tenemos, que está conectado a Internet. Por tanto, ahora este chat inteligente que sale en noviembre, desconectado de Internet, actualizado hasta 2021, ahora está conectado a Internet. Por tanto, ahora los resultados todavía más van a estar frescos. No quiere decir actualizados ni bien hechos, Sí, sí, sí. frescos. Bueno, el que tiene dominio es el que va a crear los contenidos del cual el ChatGPT se va a alimentar. Exactamente. Otra ventaja competitiva más. Pero tenemos que ser suficientemente críticos para validar la veracidad de lo que nos da ChatGPT. O lo hago teniendo dominio, preocupándome por saber sobre el tema, o lo hago buscando fuentes y mira, de eso pudiéramos hablar en otro episodio, de cómo Sí, sí. desarrollar, Porque este es el poner en primero. práctica herramientas para desarrollar el pensamiento Porque crítico. este es el primero, pero vamos a tener que hacer más episodios sobre esta temática. Sí, sí, Yo sí, creo sí, que sí. pudiéramos ir cerrando con el aspecto de ¿y los profesores qué? Porque tal vez los estudiantes piensan Se le que fueron adelante a los se profesores. le fueron adelante y tal vez sí se fueron Tal vez algunos sí. muy adelante, pero ya estamos alerta los profesores. Ya los Sí, profesores están hablando de ChatGPT, ya la sí. universidad se está ocupando de que se sepa acerca de esto mismo, uso inteligente, uso adecuado de ChatGPT en la educación. Entonces, ¿qué es lo que se está hablando? Mira, hace cuánto, hace un mes o menos de un mes, se celebró un panel donde estuvimos profesores hablando entre colegas, o sea, fue más una conversación entre colegas sobre y exclusivamente ChatGPT. Entonces, en ese panel fuimos 5, no me acuerdo, 5 profesores, cada uno desde su perspectiva, hablando de esta tecnología. Yo hablé sobre la importancia del pensamiento crítico. Participaron más de 85 profesores en vivo, fue por Zoom. Y ellos saben lo que es ChatGPT y todo lo que se puede hacer con ChatGPT. Y a ellos les surgió la duda natural de, ¿y ahora cómo vamos? ¿Qué tarea vamos a dejar? ¿Y cómo vamos a evaluar? Ok, esto es un reto para todo el mundo, ¿ya? Yo creo que quien se apresuró a comenzar a usar ChatGPT para acomodarse y que le hiciera las tareas, ya está en un alto riesgo de ser Sí, descubierto y acusado por plagio, sí. porque justo en el tiempo en que se celebró ese panel comenzaban a salir las herramientas, incluso hay una herramienta de la misma compañía de ChatGPT que te dice que cualquier texto que tú le pongas, si fue creado o no, con inteligencia artificial. Porque O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, entonces, es artificial. claro que, no, y claro que va a haber una inteligencia artificial que detecte Claro, inteligencia como artificial. siempre. Entonces, así como se usa Turnitin para ver si el Sí, estudiante cometió plagio cuando se sube a Turnitin, ahora ya hay. habrá acceso a las herramientas que te digan cuándo se utilizó inteligencia artificial para la Claro. creación de No, y tu tú vas tarea. a Google y tú escribes detector de contenido hecho por ChatGPT, ya hay más de 5 herramientas. Entonces está por un lado eso, los detectores, y por otro lado la concepción de los profesores de nuevas herramientas de evaluación. Sí, pero hay que decir que al final la actitud de los profesores con ChatGPT, por lo menos en la universidad, Va a ser es, incluirlo. es incluirlo. Va a ser Y ellos incluirlo. siempre estamos socializando cómo incluirlo, cómo usarlo en la clase, para confrontarle el resultado que da, para validarlo, para ver cómo hacemos la clase más rápida. Veremos profesores usándolo incluso para la creación, para algunas preguntas de exámenes, para estudios de casos. O sea, todos estamos igual de emocionados. Los estudiantes, seguro que sí, los profesores, seguro que sí, pero toca hacer un uso responsable y ético de esa inteligencia artificial, Sí. porque si no, simplemente seguirán habiendo los delitos
de plagio, Sí. delitos de mal uso, todo lo que tú hagas en estas inteligencias artificiales queda registrado Sí. y se puede rastrear. No es anónimo. Fácilmente ahorita se actualiza el reglamento disciplinario y se Exacto. incluye Y se incluye. el uso de inteligencia artificial. Correcto. Entonces, vamos a aprovecharla ahora que lo que hemos dado como utilidad es bastante. Ya con eso tú te puedes ahorrar procrastinar, te ahorras postergar, te ahorras muchísimo tiempo en el desarrollo de cada tarea, mejoras tus presentaciones y tus exposiciones, tus trabajos mejoran también. Debería entonces sobrarte tiempo para hacer otras cosas importantes también. Sí. Pues asimismo vamos a sacarle el provecho de ambos lados, tanto estudiantes como profesores. Yo creo que ya podemos pasar a una conclusión de cierre de qué es un uso inteligente o adecuado o crítico de ChatGPT. Hacer un uso inteligente de ChatGPT significa utilizarlo como un asistente que puede ayudarme a hacer lo que me toca hacer con la misma calidad de siempre o quizás mejorando la calidad incluso y que me ayude a ser más eficiente también en lo que hago. Excelente. Ya. Y eso me va a servir si yo domino esta tecnología ahora siendo estudiante, pues seré mejor profesional también, porque lo voy a incorporar en mi desempeño laboral. Excelente, ya saben que estamos aquí en la casita, tanto en el podcast como de manera real en la casita. Y queremos sus comentarios y retroalimentaciones. ¿Qué les pareció este episodio? Y pregunten, y si quieren otro episodio, si quieren que traigamos a otros expertos, profesores, directores, rectores. La visión del estudiante. Rector, claro. Y próximamente tenemos en pauta grabar un episodio con un estudiante que ya lo esté utilizando. Exacto. Que yo creo que el que diga que va a venir es porque está haciendo un uso inteligente, evidentemente. Si ya tú eres un estudiante que haces uso inteligente de ChatGPT, te esperamos por aquí, por el departamento, para coordinar esa entrevista para que puedan aprovechar los otros estudiantes también. Así que nada más, agradecerte por este tiempo, por escucharnos. Esperamos que te haya sido de provecho y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta la próxima.